Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las aplicaciones de los diodos en corriente alterna. ¿Sí? Nosotros, de las aplicaciones de los diodos en AC, tenemos tres tipos, ¿no? Tenemos tres tipos que son los recortadores de señal. Este tipo de recortadores de señal consiste, por ejemplo, que yo tengo una señal sinusoidal o cualquier tipo de señal, pulso. Digamos que tengo esta señal triangular. Y yo, al aplicarle un circuito recortador de señal, que básicamente está compuesto del uso de un capacitor, diré, de una fuente de voltaje, de corriente directa, de un diodo y de una resistencia. ¿Sí? Puedo diseñar un circuito de tal forma que el recortador le va a permitir recortar partes de su señal. Por ejemplo, le va a recortar estos picos de la señal. ¿Sí? Teniendo usted, por ejemplo, un valor equivalente de esta forma. Una nueva señal de esta forma. Tenemos otros tipos. Este sería una de las aplicaciones. Tenemos otra aplicación que se utiliza en AC con diodos, que son los cambiadores de nivel. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, usted tiene una señal sinusoidal. De esta forma, ¿no? Y mediante el uso de un diodo, una resistencia, una fuente de corriente directa y el uso de capacitores, usted puede tener una señal equivalente de esta forma. Entonces, por ejemplo, dependiendo del valor de la fuente de corriente directa, por ejemplo, podemos mover el cero, como quien dice, lo vamos a mover y ya no va a empezar en cero la función, sino que va a empezar acá, ¿no? Ya. Entonces hemos cambiado el nivel de la señal. Y por último, la última aplicación que tenemos de los diodos en AC son los famosos rectificadores. ¿Sí? Entonces, de los diodos rectificadores, nosotros vamos a tener una señal sinusoidal y asociando a este rectificador un juego de diodos, y a estos diodos le puedo agregar un valor de resistencia o una carga. Vamos a tener un tipo de señal
Si tenemos un rectificador de onda completa, un tipo de señal de esta forma. Ya. Entonces, la principal aplicación de los diodos en corriente alterna, pues son los famosos rectificadores, tanto de media onda como de onda completa. ¿Sí? En algunos casos se los conoce como convertidores de AC a DC, aunque no transforman directamente a DC la señal, simplemente le agregan una componente en DC. La definición de rectificador es agregar componente en DC a una señal, ¿no? Por eso se los conoce como convertidores de corriente alterna a corriente directa, señales de corriente alterna a corriente directa, ¿sí? En algunos casos lo conocen así, ¿no? Es decir, que vamos de una señal sinusoidal a una señal en DC. ¿Sí? Entonces nosotros nos vamos a centrar únicamente en los diodos rectificadores. En las aplicaciones de los diodos como rectificadores, que es su principal aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de los rectificadores. Sí, ya habíamos dicho que también se los conoce como convertidores de AC a DC. Y la definición más clara que le podemos poner a un rectificador, que es un circuito electrónico, que permite agregar componentes o con una componente en DC a una señal. Y pues principalmente se utilizan señales sinusoidales, ¿no? Voy a poner aquí entre paréntesis, pues básicamente es la que mayormente se utiliza, ¿sí? Sinusoidal. Tenemos de dos tipos de rectificadores. Tenemos los rectificadores de media onda, para nosotros poder construir un rectificador de media onda, necesitamos un diodo. ¿Sí? Y bueno, asociarle una resistencia para poder establecer su voltaje de salida, ¿no? Y tenemos el otro tipo que son los rectificadores de onda completa. Los rectificadores de onda completa bien pueden ser de dos formas. Utilizar dos diodos asociados con una resistencia o cuatro diodos que se conoce como un puente de diodos también asociado a una resistencia. Diferencia entre ellos que nosotros cuando utilizamos el de dos diodos normalmente lo asociamos o utilizamos un transformador con derivación central, mientras que el de cuatro diodos pues simplemente utilizamos sin la derivación central al transformador, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos, ¿sí? El rectificador de media onda y el rectificador de onda completa. Obviamente el rectificador de media onda permite agregar un valor de componente en DC menor al que si yo le aplico un rectificador de onda completa tendré mayor componente en DC, y mientras yo tengo mayor componente en DC,
pues más puedo alcanzar mi objetivo de convertir esa señal completamente en DC. ¿Sí? Vamos a hablar entonces ahora de los rectificadores de media onda. Vamos a hacer el circuito. Ya. Un rectificador de media onda, vamos a partir de que vamos a tener un transformador. ¿Sí? Por ejemplo, este transformador siempre va a tener, por lo general, 120 voltios de corriente alterna. Si lo mido con el multímetro, serán RMS. ¿Sí? Y este sería el primario de un transformador. Y por el otro lado voy a tener el secundario, donde normalmente voy a tener 30 voltios de corriente alterna entre estos dos terminales, pero si por el contrario tengo uno con derivación central, pues normalmente con respecto a este voy a tener 15 voltios de corriente alterna. Y por acá también voy a tener 15 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Igualmente, si lo medimos con nuestro multímetro, pues serán valores RMS. ¿Sí? Pero si por el contrario, les decía, no, si estamos entre este punto y este punto, normalmente nos va a dar la sumatoria de las dos señales, que van a ser 30 voltios de corriente alterna. Esta es la forma de conexión que normalmente tenemos, ¿no? De estos rectificadores. Voy a asociar aquí un conductor, pero lo voy a poner entrecortado para poder conectarme más acá. ¿Sí? Entonces, si yo aquí, a esta fuente de tensión que tengo aquí, le conecto un diodo y le asocio, no le voy a asociar al terminal de arriba, sino que le voy a asociar al terminal de abajo, ¿cuánto estoy teniendo en la entrada? ¿Quién me dice? Ya será que nadie. Sí, que no le entendí la pregunta. Vuelva a repetir, por favor. Sí, por favor. Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo un transformador, que es el que ustedes van a comprar, ¿no? Un transformador pequeño. Recordemos que un transformador puede aumentar o disminuir el valor del voltaje. Voy a poner solo tráfono. Ya. Entonces puede aumentar o disminuir. En este caso, este es un transformador reductor porque reduce de 110 a 30 voltios. ¿Sí? En el primario tengo 110 voltios. Si yo me voy con el multímetro, este es un transformador con derivación central porque tiene un terminal en el medio que hace referencia a tierra. ¿Sí? Este que está aquí. Estos de acá son igualmente terminales que vienen asociados al secundario. Si yo mido entre los dos extremos, voy a tener 30 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Pero si por el contrario mido entre el terminal de arriba con el terminal del medio, tendré 15 voltios de corriente alterna. O si mido entre el terminal de abajo y entre el terminal del medio, ¿sí? Voy a tener 15 voltios de corriente alterna. ¿Sí?
Entonces yo les estaba preguntando que qué pasa si yo asocio, voy a borrar aquí un poco esto. Si yo asocio a este transformador, este circuito rectificador de media onda, le asocio así. Y así. ¿Cuánto estoy ingresando a la entrada? 30 voltios. Los 30. Correcto. Le estoy conectando 30 voltios de corriente alterna. Y si por el contrario, no le conecto acá, sino que se me ocurre, ahora yo le quiero conectar al terminal del medio, ¿cuánto tengo a la entrada? 15 voltios. 15 voltios. Sí, correcto. 15 voltios. ¿Por qué les pongo esto? Porque pueden haber planteamientos de ejercicios de esta forma, ¿sí? Que bien le toma de la mitad o bien le toma del extremo. Inge, pero no afectaría de nada el diodo que está ahí unido ¿No en tocaría el voltaje qué? de salida. No afectaría nada el diodo que está ahí No, en el valor de voltaje de salida. no pasa nada. Ah, Soporta igual, trabaja. Soporta los dos, ¿no? Lo que suele hacer es que se conecta otro, uno para la derivación de arriba y otro para la derivación de abajo. Pero no vamos a hacer de esos ejercicios, no vamos a implantar como tal esa práctica. Pues yo, por ejemplo, aquí les voy a conectar esto. Quiere decir que yo estoy asociando a este circuito 30 voltios de corriente alterna, pero estoy dando los valores RMS. ¿Sí? Ojo con eso. Si, por ejemplo, yo le planteara un ejercicio donde le pongo un rectificador de media onda y yo le digo que a la entrada tiene esta señal. ¿Será la misma entrada que está acá? Si yo le digo que tiene si le doy esta gráfica y le digo que tiene 30 de amplitud, ¿es la misma entrada que estoy teniendo en el circuito de la izquierda? sí, Inge. No. ¿Por qué? Porque 30 es amplitud. ¿Y cuánto es el valor de la RMS de esta señal sinusoidal? ¿Cuánto es? Es 30 sobre raíz de 2. ¿Verdad? El valor de la amplitud sobre la raíz de 2, es decir, 30 dividido entre la raíz de 2, ¿cuánto le da? 21. 21.80 voltios 21. de corriente alterna RMS. Entonces no son iguales, ¿sí? Entonces ojo ahí, yo bien le puedo dar un valor RMS o bien le puedo dar una señal, ¿sí? Le estoy dando el dato de la entrada, pero le estoy dando en el uno RMS y el otro le estoy dando amplitud. Si le doy la señal así planteada, le estoy dando amplitud, ¿no? Y si le doy amplitud, ya no son iguales, ¿no? ¿Sí? Eso como dato en futuros planteamientos, ¿no? Eso quería hacerles notar antes de hacer el ejercicio. Bueno, ahora sí. ¿Está entendido hasta aquí? Las posibles entradas que podríamos tener ahí al rectificador de media onda. Bueno. Entonces yo voy a decir aquí que tengo 30 voltios de corriente alterna. ¿Sí? Y con eso voy a trabajar. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para los diodos en DC. Tengo esta fuente de tensión y esta fuente de tensión entrega un flujo de corriente que va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito, ¿verdad?
Y en este caso, el objetivo siempre de estos circuitos será encontrar el voltaje V sub 0 en esa resistencia. ¿Sí? Una vez que hemos polarizado el circuito de esta forma, ¿sí? Ay, perdón, me estoy saltando. Después los voy a confundir. Ya. Perdón. Voy a poner ahí. Ya tengo aquí el voltaje de salida y tengo este planteamiento. Yo le pido determinar el voltaje de salida de este circuito y le pido graficar las señales equivalentes. ¿Sí? Entonces, me está pidiendo tanto la señal de entrada como la señal de salida del circuito. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esto. ¿Sí? Resolución. Primero voy a graficar, por aquí voy a hacer una pequeña gráfica. Con este. Bien. Voy a hacer aquí una pequeña gráfica de una señal sinusoidal. Tengo esta señal. Esta es la señal de entrada que estoy teniendo al circuito. ¿Sí? ¿De cuánto será la amplitud de esta señal? No la conozco, tengo que calcularla porque solo tengo un valor RMS, así que aquí tendré que calcularla. Sería el voltaje RMS es igual a Vm sobre raíz de 2, pero como conozco VRMS voy a calcular Vm. Sería raíz de 2 por 30, ¿cuánto es? ¿Quién me dice cuánto es 30 por raíz de 2? 42.42. Ya. 42.42. Quiere decir que esta es la amplitud y por debajo será menos 42.42 voltios. ¿Sí? Entonces nosotros, es el mismo procedimiento en DC, solo que aquí en DC teníamos un solo valor, 9 voltios, 12 voltios, 6 voltios. Aquí en este tipo de señal, si nos damos cuenta, tenemos valores positivos y valores negativos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que analizar esta señal en función de los ciclos. ¿Sí? Entonces voy a tener que analizar, aquí sabemos que es de 0 a T medios y acá es T. Entonces voy a tener que analizar el semiciclo negativo, diré positivo. Primero, el semiciclo positivo que es de 0 a T medios, ¿sí? Donde la amplitud vale 42 voltios. Entonces voy a redibujar aquí, ¿no? Tengo esta señal, tengo el diodo 1 y tengo el valor de la resistencia. ¿Sí? Le voy a dejar aquí con 42.42 de voltaje. ¿Sí? Esta fuente de tensión, vamos a analizar ahora sí. Genera un flujo de corriente. ¿Sí? Y va a ser más, menos, ¿verdad? Y yo siempre le pido el voltaje entre estos terminales. ¿Sí? Pues ahorita estamos analizando cuando la fuente tiene valores positivos. ¿Cómo ha quedado polarizado ese diodo? ¿En inversa o en directa? Directa. En directa. Directa, ¿verdad?
Entonces, como ha quedado polarizado en directa, ¿cuál es el circuito equivalente si estamos hablando de un diodo ideal? Un circuito cerrado. Correcto. Es un circuito cerrado, ¿verdad? Voy a volver a redibujar. Me queda más, menos. Aquí tengo un circuito cerrado donde el voltaje del diodo valía ¿cuánto? 0. 0 voltios. ¿Y había flujo de corriente? Sí, había flujo de corriente. Y donde tengo un valor de una resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, ¿aquí qué me quedaría? Aquí tengo 42.42 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, si yo quiero encontrar el voltaje, por lo tanto, si yo analizo por mallas este circuito, me quedaría menos 42.42 voltios más el voltaje del diodo, que son 0 voltios, y más el voltaje de salida, y todo esto es igual a 0. ¿El voltaje de salida va a ser igual a cuánto? A 42 42.42 voltios, ¿verdad? Tengo un problema para seleccionar aquí. Ya. Por lo tanto, estábamos analizando el semiciclo positivo. Quiere decir que si yo vengo y vuelvo a graficar una señal acá abajo, la misma señal que tenemos ahí arriba, ¿sí? Voy a trazar una línea para poder dibujar de 0 a T medios. El 0 a T medios me dice que el voltaje de salida es igual a 42,42 voltios, es decir, lo mismo que tengo arriba voy a tener abajo. 42,42 voltios. ¿Sí? Y analicé el semiciclo positivo. Entonces ahora me toca analizar el semiciclo negativo. Me voy, perdón un poco el desorden, pero yo puedo encontrar de manera bonita acá esta mesa. Voy a trazar acá una línea para dividir un poco los cálculos de arriba. Bien. Entonces voy a analizar ahora el semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces voy a volver a dibujar el circuito que tiene 42,42 voltios en la entrada, pero ahora voy a analizar el semiciclo negativo, quiere decir que estoy invirtiéndole la polaridad, ¿sí? Ahora voy a tener voltajes negativos y me voy a asociar a ese mismo diodo ideal y voy a tener la misma resistencia. No me interesa el valor de la resistencia, no me interesa nada más que determinar el voltaje de salida. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que pasó? Se invirtió la polaridad de la señal, de la fuente de tensión. ¿Por qué? Porque ahora son voltajes negativos, por lo tanto va a invertirse el sentido del flujo de la corriente y va a ir polarizando más, menos,
voltaje en la resistencia más menos voltaje en el diodo. Por lo tanto, este diodo ideal quedó polarizado en inversa o en directa. En inversa. Correcto. ¿Y cuál es el circuito equivalente de una polarización en inversa de un diodo ideal? Un circuito abierto. Correcto. Un circuito abierto, donde efectivamente puede haber flujo de voltaje, pero ¿qué le pasa a la corriente? Vale. Se hace 0, ¿verdad? Le voy a poner ahí 0 miliamperes. Tengo una resistencia. Tengo aquí 42,42 voltios, ¿verdad? Y aquí tengo la resistencia donde quería determinar el voltaje de salida. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Al valor de la resistencia por la corriente que circula a través del circuito. ¿Pero qué le pasó a la corriente? Se hizo 0. Se hizo 0, ¿verdad? Porque recuerden que las corrientes en serie son iguales. Son los mismos. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje de salida en el semiciclo negativo es de 0 voltios. ¿Sí? Entonces me voy a graficar ahora el semiciclo negativo, que es de 0 a T medios, diré de T medios a T.